¿Qué tal, compañeros, amigos, colegas de Motormex? El día de hoy tenemos un vehículo Ford Mustang del año 2005 al cual vamos a llevar a cabo un procedimiento de diagnóstico. Les quiero compartir esta información de forma rápida. Ya hemos hecho una revisión previa y simplemente voy a compartir la información. Les comento, el vehículo en algunas ocasiones enciende la luz del check en el cuadro de instrumentos y nos registra un código de falla, el cual se los voy a mostrar. Código P0193, entrada alta en el circuito de presión del conducto de combustible A. Ese código, compañeros, hace referencia a una falla con la presión o con el circuito del sensor de presión del riel de combustible. En un momento voy a compartir esa información con ustedes, que es precisamente en lo que vamos a trabajar sobre ese código para hacer la corrección pertinente. ¿Qué problemas nos causa? Aparte de que enciende la luz del check en el cuadro de instrumentos, puede llegar a sentirse ligera pérdida de potencia y también en algunas ocasiones altos consumos de combustible. De momento, al parecer, el motor no presenta síntomas graves, pero la luz en el cuadro de instrumentos sí está presente en algunas ocasiones. De momento, el motor está encendido, como ustedes pueden escuchar, observar ahí las revoluciones. Ahí acelero y no tenemos presencia de la luz, pero el código sí lo tenemos y es un código de tipo permanente. Este código, después de que nosotros hacemos algunos recorridos con el vehículo, en automático se prende la luz en el cuadro de instrumentos. Cuando hacemos el reseteo, el borrado de códigos, puede permanecer así por algún buen tiempo y después regresa ese código. Por lo tanto, vamos a hacer la revisión necesaria. Ok, compañeros, vamos a buscar la información primero que nada aquí en la plataforma. Voy a utilizar este programa que ya conocen, All Data, y ya lo tengo yo aquí seleccionado. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es obviamente buscar el código de falla. Para eso tenemos aquí las cartas de diagnóstico. Y siempre también recuerden que es importante revisar que no tengamos boletines de servicio referentes a los códigos que nos presenta el escáner, porque muchas veces cometemos el error de no buscar los boletines de servicio y es probable que la reparación que nosotros ejecutemos no sea la adecuada o el procedimiento sea el incorrecto. Sin embargo, yo ya me di a la tarea, ya estuve haciendo una revisión previa en este vehículo, ya he estado trabajando en él y quiero agilizar la información para ustedes, compartiéndoles lo que hemos encontrado. De momento les comparto. Aquí tenemos el código P0193 que hace referencia al sensor de presión de combustible del riel. En un momento se los voy a mostrar. Y obviamente aquí tenemos algo de información con respecto a este código. Voy a buscar la carta de diagnóstico general para que se las pueda mostrar. Y estamos teniendo un problema con este exclusivamente. Vamos a esto. Ok, esto que ustedes observan aquí justamente es la carta de diagnóstico en donde nos dice cuáles son las posibles causas y también los pasos a seguir para la reparación. De hecho, nos pide que hagamos algunas pruebas sobre el componente. Muchas de estas pruebas yo ya las realicé, ya las llevé a cabo y sin embargo les voy a compartir las más importantes para que también lo tengan ustedes como información adicional. Pero esto es una carta de diagnóstico que es importante leer y es importante llevar a cabo, porque puede ser que nos equivoquemos en el diagnóstico si revisamos solamente lo que asumimos que puede tener problemas. Aquí en la carta de diagnóstico nos pide incluso que chequemos la presión del combustible con un manómetro externo, nos pide que chequemos el vacío del motor, nos pide que revisemos obviamente las alimentaciones, que revisemos también resistencia entre el arnés de la computadora contra el arnés del sensor, entre otras indicaciones que nos da. Y obviamente conforme tú vas llevando a cabo los procedimientos,
pues bueno, vas a llegar a una conclusión que el mismo programa o la misma carta de diagnóstico te permite observar. Incluso en algún momento te dice, bueno, reemplaza el sensor o en su defecto corrige el corto a tierra, el corto a positivo. Pero bueno, les mostré esta información para que sepan que existe y que, bueno, esta información generalmente solo la pueden encontrar por lo general actualizada en las plataformas de tipo original, como es el caso de esta licencia que ahorita ustedes están observando. Entonces, vamos al vehículo, vamos al motor para mostrarles cuál es el sensor, realizar unas pruebas, unas mediciones generales y les sigo compartiendo la información. Ok, señores, estamos aquí ya en la parte del motor y les muestro así de manera rápida. Esto que ustedes observan aquí es el sensor, el cual nos está diciendo el equipo de diagnóstico que tiene problemas. Tenemos un conector con 4 cables en los cuales vamos a revisar sus alimentaciones. Este sensor incluye prácticamente 2 sensores en el mismo componente. Sensor de presión de combustible del riel y también sensor de temperatura de combustible. Los 2 sensores están incluidos aquí, sin embargo, la falla que estamos teniendo hace referencia a la presión o al circuito de presión que está aquí mismo en el sensor. Ahora, acá en el manual podemos observar esa información y justamente ahí pueden ver ustedes el sensor con su arnés y más abajo tenemos la descripción de lo que es. Asimismo también tenemos el conector en donde nos va a decir qué cable le pertenece a la señal del sensor de presión, qué cable a la temperatura, qué cable al voltaje y a la señal de retorno o a la tierra que tenemos incluido. Entonces lo que vamos a revisar es precisamente eso, siguiendo pues algunos de los pasos de la carta de diagnóstico que les mostré hace un momento. Es decir, esto trabaja con 5 voltios, una tierra y pues va a generar las señales de acuerdo a la presión. Les comento por qué utiliza un sensor de presión aquí en el riel. Este sistema utiliza también una bomba que es controlada por un módulo, es decir, la bomba de combustible que se encuentra en el tanque trabaja a diferentes velocidades. Esto es para controlar la presión que el motor o que el sistema requiere de acuerdo a la demanda o a la carga que tengamos en él. Es decir, cuando este sensor informa de que se requiere más presión, la computadora toma acción y simplemente hace que la bomba cambie su velocidad para obviamente poder enviar un caudal distinto. Entonces por eso es que este sensor es necesario, porque no tenemos un retorno en el riel del combustible, es decir, solamente tenemos la manguera de llegada de combustible, pero no tenemos una manguera de retorno. Entonces, por eso es que se ocupa este sensor. Y esto lo podemos monitorear, obviamente, en un escáner, con un osciloscopio, y también vamos a hacer una medición con el multímetro para que yo les pueda seguir compartiendo la información necesaria. Voy a hacer las conexiones y continuamos. Ok, compañeros, tenemos aquí ya interceptado en el arnés el multímetro, las puntas del multímetro. Ahí tenemos colocado precisamente en el pin número 2 y pin número 4. Y ahí el manual nos dice que debemos de tener las alimentaciones o el voltaje de referencia y la tierra. Es decir, cuando yo abra el switch, ahí deberíamos de tener 5 volts. Es importante mencionar que cuando hagamos esto, cuando coloquemos las agujas así, después de haber trabajado en los arneses hay que cerrar los pines porque luego se abren obviamente cuando introducimos la aguja y luego ya no llegan a hacer bien contacto. Eso lo puedes hacer con la misma aguja o hay unas herramientas como estas que ustedes observan aquí. Este es un juego de herramientas para eso, para terminales, para reparar y extraer liberación de pines de las terminales. Entonces se los recomiendo nada más para que lo tengan presente. Ahorita lo estoy haciendo así y pues para aquellos que comentan por ahí que eso se maltrata, efectivamente, entonces hay que cerrar los pines. Entonces vamos a abrir el switch, por favor. Pueden observar ahí que tenemos en el multímetro 5 volts, que es la alimentación y obviamente la tierra, por lo tanto ahí está bien. También yo me dediqué a hacer la revisión entre el arnés y la computadora que está allá al fondo,
para revisar lo que la carta de diagnóstico me comenta. Entonces de momento les comparto que ahí ustedes van a encontrar 5 volts. En los siguientes pines, que es el pin 1 y el pin 3, son los pines de señal. Nosotros vamos a interceptar el pin 1 con el arnés conectado, obviamente para saber lo que está ocurriendo con ese sensor. Voy a retirar de aquí el multímetro, voy a conectarlo de momento y tenemos opción para hacer eso. Una es que obviamente yo voy a interceptar en la parte trasera el pin 1. Necesito también la tierra. Lo voy a agarrar de aquí mismo del sensor. Denme un segundo a ver si puedo. Ábreme el switch nuevamente. Ok. Déjenme interceptar bien esto. Tenemos aquí un problemita. Ok, ahí tenemos el switch abierto. Observen el voltaje que tengo. Obviamente están ahí los dos pines en el 1 y la tierra que estoy utilizando del mismo sensor, así como estoy utilizando aquí. Pueden observar el pin 1, que es el de la señal de la presión, y el pin 4, que es la tierra, para que yo pueda tener la lectura en el multímetro. Y tenemos ahí con el motor apagado 5 volts. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner en marcha el motor. Ponlo a funcionar, por favor. Y observen lo que ocurre ahí. Baja. Vamos al escáner. Y vamos a buscar esa información de ese sensor en el escáner, en la línea de datos. Aquí está la información. Pueden ustedes observar que tenemos 271-72 kilopascales y un voltaje de 2.8 que corresponde aquí con lo que vemos en el multímetro. Es decir, de momento tenemos una información adecuada. Voy a poner esto en modo de gráficas y ahí está. Tenemos ahí la información en kilopascales y la información en voltaje de lo que nos está entregando el sensor. Sin embargo, les comparto una información adicional. Este tipo de sensores que ya hemos visto, no precisamente en estos vehículos, pero sí en esta marca y en otros autos, tienen un detalle cuando empiezan a fallar. Ahorita de momento les puedo decir que esta información que vemos es normal. Sin embargo, hay momentos en el que el sensor prácticamente se va a 5 voltios, cambia el voltaje y obviamente nos da una información incorrecta. Ahorita también les voy a compartir, por ahí tengo una tabla que voy a compartir del mismo fabricante donde nos dice cuál es la presión correcta, si no me equivoco, de 35 a 70 libras en kilopascales. Ahorita se los comparto, que es la presión que debe de tener el sistema en los cambios de aceleración. Dale por favor un acelerón. Observen uno más. Observen cómo cambian los valores de la presión. Aquí lo vemos en la gráfica, cómo sube. El menor es de 218 y el mayor de 312. Esto es normal, si no me equivoco debe de estar entre los 260 a los 400 kilopascales, si no estoy equivocado. Les muestro la tabla más adelante. Y el voltaje al igual, es decir, lo que estamos observando ahorita en las gráficas está bien, no tiene problema. Y de igual manera lo comprobamos ahí con el multímetro. Solamente lo tengo ahí como una referencia, pero realmente la información que estamos obteniendo acá es la misma. La estamos viendo aquí con el escáner porque nos permite tener una gráfica y eso para nosotros es necesario, importante. Ahora voy a hacer algo. ¿Me permites un desarmador, por favor, grande? Voy a hacer algo que les voy a mostrar y esperemos que tengamos algún cambio.
Observen ahí. Observen lo que estoy haciendo. Observen cuánto tenemos de voltaje. 5. Vean esto. Lo voy a poner así para que se aprecie mejor. ¿Observan? Se queda en 5 voltios ahí justamente. Observen acá, ya cambió la información de la presión y obviamente el voltaje también. Y eso es lo que nos causa la problemática con este sensor. Es decir, el sensor en algún momento con las vibraciones del motor o por lo mismo daño interno se queda pegado. Y cuando se queda justamente en esa posición de 5 voltios es cuando se nos genera el código de falla. De hecho, mientras yo tenga ese valor, puedo borrar el código de falla y mientras se mantenga así, no va a existir presencia del código, ni tampoco ninguna anomalía en el motor. Pero en el momento en el que cambia ese valor y se va repentinamente a este valor, observen, ok, ahí ya no quiere cambiar. Sin embargo, si lo dejamos así trabajando por un rato, en automático solito cambia sus valores, o inclusive si sacamos el vehículo a transitar, cambia sus valores. ¿Qué nos dice esto? Esto ya lo habíamos en algún momento visto en otros vehículos. Ese sensor ya tiene un daño, es decir, tiene un problema interno, tiene un problema el cual nos está generando voltajes altos. Por lo tanto, pues el código de falla nos dice tal cual, circuito de entrada alta, y nos genera un código, un problema también pues en el motor. Entonces esto es precisamente lo que les quería compartir, una manera, o más bien hacer las mediciones pertinentes, la comprobación de las alimentaciones que requiere el sensor. Y bueno, con un poquito ya de experiencia que podemos tener en algunos o en algunas fallas, pues se nos hace a veces más fácil el diagnóstico. Obviamente esto también nos costó pues muchas horas de trabajo, porque no es tan sencillo estar monitoreando. Es decir, ahorita estamos resumiendo la información que nosotros ya hemos observado en el motor durante un buen rato de mediciones y de revisiones, horas para poder observar lo que ocurre cuando falla el sensor, porque les repito, esta falla está presente por lapsos muy prolongados. Ahorita si yo borro el código, probablemente tarde tal vez unos días sin que vuelva a aparecer el código, o tal vez unas horas. Pero hemos visto cuál es la problemática, y aquí cuál es la solución. Vamos a tener que reemplazar ese sensor. Entonces lo vamos a solicitar. Vamos a ver cómo se comporta ahora con el sensor nuevo. Vamos a hacer las mismas pruebas de monitoreo y les comparto la información. Ok, compañeros, pues bueno, ya hemos retirado el sensor. Pueden ustedes aquí observarlo. Ya está fuera de su posición del riel. Y pues aquí tenemos el sensor nuevo, original. Siempre la recomendación es que los componentes de este tipo sean originales. Y pues bueno, vamos a hacer la instalación de este nuevo sensor. Aquí les comparto el número de parte. Ok, ahí está. Y pues bueno, vamos a instalarlo y vamos a monitorear ahora el sistema. Listo, compañeros, pues bueno, ya hemos hecho la instalación del sensor. Ahí pueden observar que es el sensor nuevo, ya lo tengo también interceptado. Vamos ahora a hacer el monitoreo. Abre el switch, por favor. Observen ahí los cambios que tuvo. Obviamente aumentó su voltaje en el momento en el que abrimos el switch y descendió y se mantuvo ahí estable, lo que obviamente con el otro sensor pues al parecer no ocurría. Si ustedes observaron, se quedaba creo que en 5 volts desde un inicio. Entonces pues bueno, vamos ahora a poner en marcha el motor, por favor. Ok, y vamos a hacer el monitoreo.
Vamos a revisar nuevamente. Déjenme encontrar primero. Ok. Nuevamente tenemos ahí la presión y el voltaje, mismo voltaje que tenemos acá en el multímetro. Lo que vamos a hacer es que vamos a estar monitoreando esto. De igual manera podríamos hacer la misma prueba de hacer esto. Recuerden que esto obviamente no es una prueba fidedigna, ¿verdad? Obviamente. Sin embargo, pues como ustedes lo pudieron observar en el otro sensor, te auxilia demasiado también llegar a ser pues una prueba como esta. Con esto, ¿qué es lo que hago yo? Prácticamente mover o despegar el diafragma que tenemos interno y pues obviamente por eso es que hay cambios y se queda pegado el sensor. Vamos a tener que estar aquí obviamente nosotros unas buenas horas monitoreando el funcionamiento. Probablemente tengamos que sacar el vehículo a transitar, pero pues momentáneamente les puedo comentar que pues desde un inicio que pusimos el sensor, pues vemos un cambio significativo en los voltajes. Ahora voy a compartir con ustedes también esta tabla, que es la tabla de presiones, en donde podemos observar aquí en la que estamos trabajando Mustang GT, y nos dice que debemos de tener en kilopascales, viéndolo con el escáner, entre 240 y 485 kilopascales, y en PSI de 35 a 70, creo que se los mencioné, y con un manómetro externo pues igual debe de ser la misma lectura. Entonces vamos a ver nuevamente, comenté de 240 a 485 y estamos observando ahorita 268. Estamos dentro del rango. A ver, dale un acelerón por favor. Alcanzamos 310 nuevamente. Ok, el máximo fue de 310. Estamos obviamente en el rango que nos indica el manual del fabricante, y lo único que nos resta de momento es monitorearlo, utilizarlo para poder saber que realmente hemos corregido el problema, que en mi opinión, les repito, con esto creo que es más que suficiente. Se los digo porque ya lo hemos visto con otros vehículos. Ok, compañeros, pues bueno, hemos estado monitoreando ya un buen rato el funcionamiento del vehículo. De hecho, sacamos a probar el vehículo y bueno, pues ya observamos que no hemos tenido ninguna anomalía. De cualquier manera, pues nosotros tenemos que asegurarnos de ello. Sin embargo, creo que con esto puede ser más que suficiente. Hemos hecho algunos recorridos del vehículo y parece ser que no existe ninguna otra falla. Aquí tenemos una ventaja también con el equipo de que nos va grabando la información. En la parte superior podemos ver que nos está grabando toda la línea de datos, y si en algún momento se nos pasa, podemos analizar esto más tarde, ya sea en el mismo equipo o en el software que utiliza Snap-on en la computadora para hacer el análisis de lo que hemos estado observando en las señales. Entonces, señores, pues yo creo que de momento con esto puede ser suficiente. Es lo que compartiremos con ustedes. Creo que le hemos dado solución al problema y simplemente nos resta a nosotros asegurarnos de la falla. Creo que ya quedó resuelta y pues esperemos que no tengamos ninguna otra anomalía. Y pues bueno, les dejo esta información. No se olviden de compartir nuestros videos, no se olviden de suscribirse también al canal, de activar la campanita de las notificaciones y de las transmisiones que hacemos una vez por semana a través de nuestro canal en YouTube. Ahí los esperamos a las 7 de la noche todos los miércoles. Y pues bueno, señores, por mi parte sería todo. Mi nombre es Oscar Muñoz y esto es Motormex.